Bienvenidos a la Tribuna del Pueblo. Aquí estamos para tratar temas como siempre importantes y arrancamos con nuestro editorial de este día. Se ha suscitado una polémica a través de las redes sociales en torno al tema del CAPA. Más allá de si sea mentira o ciertas las denuncias que se plantean a través de las redes sociales, aquí la invitación que hacemos al gobierno municipal, a la alcaldía de Ibagué, es a que se atienda el tema, se vigile, se inspeccione, se envíen visitas no rutinarias y no sorpresa para establecer qué sucede con el CAPA. Entendemos que hay limitaciones en la administración ibaguereña en torno al tema de la contratación de personal y que pueden haber algunas falencias, pero no queremos que este gobierno, que ha encontrado un camino lleno de tropiezos, un camino lleno de obstáculos dejado por la anterior administración, repita la historia del gobierno anterior de Guillermo Alfonso Jaramillo, que era negar todo, salir a atacarlo todo, desmentir todo y no aceptar que habían falencias. Por eso fue tan censurado, tan criticado el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, porque se desconocía la verdad y se trataba de tapar esa verdad, de maquillarla y de presentar con alaridos, con gritos, otra que era la versión de ese gobierno. Qué bueno sería que en este gobierno de Vibra Ibagué, en el gobierno de Andrés Fabián Hurtado, que ha dado clara muestra de lo que es el diálogo, de lo que es la concertación, se siga así y salga una administración a aclarar la situación, pero también a comprometerse de paso a que se van a solucionar las posibles falencias que se puedan tener en torno a un caso tan delicado como es el de la atención de los animalitos. Nos agradaría mucho que eso fuera lo que encontráramos, que hubiera esa respuesta. Y a mí me encantan los gobernantes cuando dicen, esto no es cierto, pero de todas formas vamos a ajustar los mecanismos que nos permitan verificar que no es cierto 100% y vamos a estar muy pendientes. Eso es lo que debe hacer un gobernante, eso es lo que deben hacer sus colaboradores inmediatos, en este caso el secretario de gobierno. No es negar por negar, no es desmentir, no es tratar de descalificar a quien se le critica, sino que el oyente, que el seguidor, que el ibaguereño tenga una plena convicción de que esa alcaldía le genera confianza, de que ese equipo de gobierno le genera esa confianza. Eso es lo que queremos, y no porque lo diga la voz del pueblo, porque vemos en redes los comentarios de la gente y es a lo que le apuntan los ibaguereños, a que haya una administración que sí, salga y desmienta, pero igualmente se comprometa de todas formas a hacer una inspección, a hacer un seguimiento, a hacer una verificación y a tratar de mejorar día a día, porque ninguna entidad está exenta de que se presenten deficiencias, ninguna entidad está exenta de que hayan dificultades, de que hayan errores, de que hayan embarraditas. Aquí lo importante es esa posición de querer mejorar y el compromiso permanente de escuchar al ciudadano para corregir cualquier tipo de error. Se tenía que decir y se dijo en la voz del pueblo. Nuestro equipo de trabajo en la voz del pueblo, nuestros contertulios están acá. Saludo al doctor Fernando Barón Palomino, abogado, muy buenos días, me place saludarlo. Mauricio, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y por supuesto muy buenos días a todos nuestros oyentes. Murillo informa, buen día Álvaro Murillo. Buen día Mauricio, a usted, a Fernando y a César Augusto. Bueno, con César sí estamos aquí desde muy temprano en la madrugada. Desde las 6 de la mañana. ¿Cómo le sigue yendo, joven? Muy bien, afortunadamente. Bueno, eso es lo importante. Lavándome las manos 7 veces al día. Ahora toca con todo este tema del coronavirus. Ya se confirman, como lo habíamos dicho, otros 2 casos más en Colombia de personas procedentes de España. Desafortunado, ya pasamos de uno en un fin de semana, en una locución presidencial, a tener ya 3 casos de coronavirus en Colombia, doctor Fernando Barón. Sí, evidentemente y muy posiblemente también van a ocurrir más casos porque recordemos que según lo que ha dicho las autoridades de salud,
de Colombia y pues obviamente del mundo, estas situaciones se presentan después del el día 21, cuando comienzan realmente los síntomas de los pacientes. Pero permítame, antes de entrar en profundidad con este tema en Colombia, a nivel mundial hay una crisis económica. Todos los mercados abrieron hoy en rojo. Y eso conlleva que, por ejemplo, el precio del petróleo va a estar muy por debajo de lo que estaba en el año 2009. La producción de petróleo ha bajado dramáticamente por dos situaciones. La primera es que Arabia Saudita no llegó a un acuerdo con Rusia en materia del manejo de un acuerdo petrolero que se tenía, y entonces tomó la decisión de bajar el valor, el precio del petróleo en el 30%. Esto obviamente determinó una reacción en cadena. Y por otra parte, lo del coronavirus, pues que indudablemente la demanda de petróleo, de combustibles, está bajando en el mundo, precisamente porque por las restricciones en los viajes, el tema del turismo. Entonces, en este momento, los reportes que hay de última hora es que todas las bolsas más importantes del mundo han abierto en rojo y siguen en rojo, 8, 7 puntos por debajo. Mire usted, y eso indudablemente nos va a afectar en un momento determinado. Para un solo ejemplo, nunca había visto uno hace mucho tiempo a las empresas aéreas con tanta oferta, hasta de 2 por 1 en tiquetes. Eso pues, hacía mucho rato no se daba. Claro, nadie ya, o mucha gente se abstiene, sus vacaciones, todo lo han reprogramado, lo han pospuesto, porque aquí la preocupación de muchos es subirse a un avión o ir a otro país. Entonces, el tema del turismo, que es una de la apalancamiento de la economía de la mayor parte de los países, se está viendo duramente afectada. Sure. ¿Quién quiere ir a Italia en este momento? ¿Quién quiere ir a España en este momento? ¿Quién quiere ir a Estados Unidos en este momento? Pues la gente... El caso de China menos. En el caso de Estados Unidos es un poco distinto. Allá se ha presentado un caso, digamos, mortal en Los Ángeles. Pero el caso, por ejemplo, de España e Italia es muy complicado. Italia tomó una decisión de restringir a 16 millones de personas en cuarentena. Entonces aquí se están preguntando ya los organismos de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, que si las cifras que estaba dando China eran las correctas, porque no se explican por qué Italia tomó una decisión tan dramática y cuando... Las muertes han sido aumentando pero dramáticamente, y China todavía estaba represando esa información. Entonces ahí viene un problema, porque no sabemos si realmente China estaba diciendo la verdad o la estaba callando en parte. Y hay tema, perdón Álvaro, hay tema deportivo también, que va a afectar muchísimo eventos deportivos a nivel nacional, por ejemplo las carreras internacionales que tienen que ver con el ciclismo. También tenemos un evento y es obviamente los Olímpicos. Bueno, de todas maneras todo eso va a afectar toda la economía y todo lo que tiene que ver con los viajes, las personas que se desplazaban. Muy seguramente el Tour de Francia, el Giro de Italia se van a ver afectados por esta situación. De hecho ya las carreras ya... En Ibagué el Deportes Tolima puede jugar todos los partidos, porque como siempre juega sin público. Oiga, los efectos son innumerables. Mire usted cómo no solamente es en la salud, sino, como lo ha explicado Fernando, en la economía. Se desplomó el precio del petróleo, pero se trepó el precio del dólar. Claro, ese es un efecto colateral que agrava más la situación de quienes piensan viajar al exterior, incluso de negocios, de viajes de placer, Entre de más turismo. el precio del dólar, Claro. menos va a haber. Claro. Por Además, supuesto. las importaciones, por ejemplo, hay productos que son fundamentales para una industria determinada, y las importaciones ya se merman, porque si el dólar sube demasiado, pues obviamente ya hay... Y Afecta encarece- las importaciones. Encarece el producto. Y otra situación es que también los giros que hacen del exterior a los colombianos, por ejemplo, eso también se puede ver afectado precisamente No, por toda el la sector. economía, Entonces, toda la economía. entonces aquí va a haber Un efecto. y no es un fenómeno colateral, sino es directo. Entonces aquí va a haber otro problema en la medida en que esto se acrecente, porque es que además todo lo que es el Asia, la Europa Central y Asia, y todo está totalmente, digamos, en cuarentena. Entonces, indudablemente eso va a repercutir en algunas poblaciones, por ejemplo, en América Latina, que
puede que los casos no sean muchos, pero es que estamos muy mal preparados. Aquí lo dijimos en la Voz del Pueblo hace mucho rato, que ojalá los protocolos los hicieran con tiempo y no esperáramos que llegara el problema para decirlo. Aunque En el este momento presidente- las autoridades están diciéndole a la gente, mire, hay que lavarse las manos. No, eso había que hacerlo desde mucho antes. Es decir, comenzar esa cultura de enseñanza, de prácticas elementales, que además tienen que ser rutinarias, pero hay que fortalecerlas. Pues miren lo que pasó con el ministro de Salud. Estaba dando enseñanzas de cómo era que tenía que uno estornudar o toser, diciéndole a la gente, y en un momento le dio por toser y precisamente hizo todo lo contrario de la De lo que enseñanza había que le dicho. estaba haciendo, precisamente porque no tenemos esa cultura y que eso no es de un momento a otro. Y era lo que yo le planteaba en su momento, guardadas las proporciones al doctor Carlos Portela con el tema del CAPA. Yo le decía, esto no se trata de estar apagando fuegos, incendios. Esto se trata es de tratar de tener realmente políticas públicas de mejoramiento y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, pasemos de coronavirus a otros temas. Metámonos en un tema muy regional. Cada día toman más fuerza algunas versiones extraoficiales no confirmadas de la existencia de videos, de la existencia de pruebas que estarían afectando directamente la relación del tema directamente familiar en el núcleo Barreto. Y ya empieza el rumor a tomar fuerza, que es que hay un video en contra de Miguel Barreto, que hay una denuncia en contra de José Barreto, que al parecer esos son los temas que se están fraguando y que eso habría ocasionado el sismo que hay hoy al interior del barretismo familia, de núcleo familiar. La semana pasada con Álvaro Murillo nos ocupamos acá del tema de ese distanciamiento que hay entre Miguel Barreto y Óscar Barreto, que ha llegado incluso hasta que los cercanos, en este caso Ricardo Orozco, gobernador, y Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, y los secretarios de despacho, muchos de ellos hayan tomado prudente distancia de Miguel Barreto para que no haya llamados de atención por parte de Óscar Barreto. La pregunta que nos hacemos frente a estos rumores, ¿habrá realmente algo de verdad o simple y llanamente son eso, rumores? Pero lo cierto es que hemos tenido fuentes muy cercanas de la gobernación del Tolima que nos dicen que es evidente que el caso de Santiago Barreto, sobrino del mandatario de los tolimenses, quien era parcerito, primo pero parcerito de Miguel Barreto, incluso ha llegado a un distanciamiento total. ¿Qué habrá ocasionado realmente ese terremoto, ese distanciamiento tan pronunciado, tan fuerte al interior del barretismo y al interior de esta familia? Bueno, pues salimos de una crisis mundial, ahora ya venimos a una crisis familiar. A una crisis familiar. Como dice la canción, rumores que van, rumores que vienen, son simplemente rumores. Pues yo no sé, yo sé que la política indudablemente, incluso yo en la última campaña política, ya al finalizar la jornada de la campaña política, manifesté en una de las redes que en esta campaña política no había perdido ningún familiar y no había perdido ningún amigo. Es decir, que me fue bastante bien. Entonces la política indudablemente genera escozor, y más cuando en la familia, pues indudablemente hay personas que no solamente uno aspira, sino que todos aspiran. Y pues por mucha buena exposición y posición que se tenga, pues no hay cama para tanta gente, y entonces indudablemente esto genera un escozor. Parece que el tema viene desde antes y que no se olvidó de lleno, fue cuando se manifestó, no sé si fue por parte de Óscar Barreto, cuando manifestó que era indigno este muchacho José Barreto de llevar el apellido. Entonces yo no sé si definitivamente eso quedó sepultado, o si realmente se hicieron las paces, o que la misma mecánica política que ya comienza a vislumbrarse, no solamente en el departamento del Tolima, sino todo a nivel nacional por el tema de las próximas elecciones, pues conlleven este tipo de situaciones. Pues yo creo que para evitar los rumores, los únicos que pueden desmentir o
confirmar que hay un distanciamiento son los mismos protagonistas. Mire, ellos siempre tratan de negar que haya ese distanciamiento, ese enfrentamiento, pero recapitulemos. Consultamos en La Voz del Pueblo a Brian Escandón, el concejal, y prácticamente aceptó que el enfrentamiento lo hay, que hay distanciamiento entre Óscar y Miguel Ángel. Bueno, hay que clarificar, ¿hay enfrentamiento o distanciamiento? No hay distanciamiento, los dos los hay, ¿sí? Y el enfrentamiento ha ocasionado ese distanciamiento, sí, no es... El mismo Miguel Barreto lo confirmó, no quiso que grabáramos ni nada de esas cosas, pero confirmó y es muy sencillo. Ya es un hecho, o por lo menos se está adelantando muchísimo porque alrededor del exgobernador Óscar Barreto hay un grupo de amigos que lo están aconsejando y le están diciendo que él sería un candidato para el Senado de la República, que aproveche el momento de efervescencia y calor que está siendo reconocido a nivel departamental. Pero le cuento... Entonces, si él se lanza, ya Miguel Barreto nos dijo personalmente, dijo, si es muy factible que él se lance, obviamente a mí me toca buscar votos. Pues es que aquí lo dijimos también, que era, aquí lo dijimos, que incluso... No es que yo vaya a pelear con él, lo que no, exacto, voy a conseguir votos míos. Claro, aquí lo dijimos que incluso en este momento había la posibilidad de que el departamento del Tolima tuviera los dos senadores, porque Miguel Barreto ha hecho un trabajo, que usted lo dijo, señor director, en Cundinamarca y especialmente en Boyacá, de donde él es oriundo. Entonces, aquí es decir, si ese es el problema, yo creo que ahí no hay confrontamiento. Pero entonces, estuve hablando con personas muy cercanas al barretismo, no sé ustedes qué opinan de esta hipótesis en la que planteamos una situación. Llegué a una conclusión. Yo no veo a Óscar Barreto queriendo ser senador de la República. Y lo digo ¿por qué? yo tampoco, él no tiene el temperamento para irse a sentar allá todo un día. Óscar Barreto es el hombre que le gusta estar en contacto con la gente, que la gente lo salude, poder saludar a la gente, estar en medio de la montonera, como decimos popularmente. Él es un hombre más al estilo de guardar las proporciones de Álvaro Uribe, de aquellos que les gusta ese protagonismo cotidiano, ese protagonismo face to face que le permite... ¿Usted sabe que es senador de la República? Ser senador de la República, maestro, República? perdóneme un momentico, ser senador de la República le gusta el es poder. sentarse en un escenario donde hay otros más de 100 y pico ahí sentados y que usted tendría que hacer una labor titánica para lograr destacarse, para lograr descollar. A usted le tocaría ser un Robledo, ser un Cepeda, ser una Cabal, ser un Álvaro Uribe para tener a Hoy tal Barreras. punto que el señor Álvaro Uribe ya para las próximas muy seguramente no va a ser candidato al Senado. Pero además, yo veo más a Óscar Barreto, y lo digo casi sin temor a equivocarme, lo veo más queriendo ser candidato a la alcaldía de Ibagué, porque es una frustración personal que él lleva por dentro. El deseo de él que no se le cumplió. A él se le cumplió el de ser gobernador, pero realmente lo que lleva Barreto por dentro es que él siempre ha querido ser alcalde. Yo lo de la manifesté ciudad. Aquí que su obsesión es ser alcalde de Ibagué. Obsesión. Además, él sabe que el poder está en el Ejecutivo y no en el Legislativo. Claro. Porque es ese contacto que a él le encanta. A Óscar Barreto no porque sea un hombre egocéntrico, sino porque él vive. Esa es su forma de ser, su temperamento. Su forma de ser. Él sí vibra. Él le gusta trabajar desde las 4 de la mañana y hasta tarde en la noche. Y en el Senado de la República, no nos digamos mentiras, es más la holgazanería realmente que el trabajo. Y usted tendría que aportar, mi querido César, iniciativas muy contundentes para lograr descollar ante la prensa nacional, o ser muy beligerante o muy estudioso de los temas para lograr que le den algo de vitrina. En cambio, aquí en la ciudad sería Pero protagonista. no es el tema no es que le den vitrina porque realmente él no la necesita. Lo que yo, y en eso sí estoy de acuerdo con Álvaro Murillo, y es que es el temperamento de él, la forma de ser, el carácter, el estar levantado a las, no sé, 4 de la mañana, 5 de la mañana y empezar a hacer una cosa, llamar al uno, llamar al otro. Y acostarse a las 12. Y salir a trabajar y estar en contacto con la gente,
Ese tipo de situaciones es lo que a él le gusta. Es decir, el cañón del Conveima para él es importantísimo, entonces él va todos los días o por lo menos muy frecuentemente y recorre los barrios. Entonces esa mecánica ya no la puede hacer en el Senado de la República porque ya el solo hecho de tener esa connotación de senador de la República implica un esquema de seguridad totalmente distinta que ella no la va a poder decir a quien lo cuida, hágase aquí, póngase acá. No, señora, ya el esquema de seguridad lo impone a nivel nacional y las formas de comportarse no lo pone el que lo cuidan, sino el Estado. Entonces, en ese sentido es muy complicado para él verse rodeado de esa maraña y no poder estar en contacto directo con la gente. Pues además, es lo que yo veo sin manifestar que no conozco. Lo único que descartaría que el señor Barreto fuera candidato a la alcaldía de Ibagué, y también lo digo sin temor a equivocarme, que de pronto algo que él ha venido buscando o que sus amigos han venido haciendo lobby, y es que lo nombraran, por ejemplo, ministro. Sería algo en lo cual él sí se sentiría muy bien y lógicamente descartaría cualquier posibilidad. Pero ¿Se acuerda cuando se rumoró que podría ser ministro de Defensa? ¿Y cómo dijo? ¿Me suena? Me suena. Oiga, aquí escribe Miguel Barreto, al doctor Fernando Barón y a Mauricio Vargas, muchas gracias por arreglarme el día. Al decirle que ya no va a ser candidato. Sí, que ya no va a ser candidato al Senado. Que muchas gracias. Me arreglaron el día, escribió el doctor. El senador Miguel Barreto. Muchas gracias, me arreglaron el día. Nosotros no hemos dicho ni que él no vaya a ser candidato. Al contrario, lo que pensamos. Lo que hemos dicho es que hay la posibilidad que hayan 2 senadores. Porque es decir, hay la fortaleza, y lo dijimos también de que Miguel Barreto no solamente tiene votos en el Tolima, sino que ha hecho un trabajo muy importante en Cundinamarca, en Boyacá. Eso es lo que hemos dicho. Y Valle del Cauca también lo trabajó, Antioquia también tuvo. Sí, él se ha movido ya más a nivel nacional. Y tiene la credencial. Pero además, pues, y es que no hablemos de 200 y pico mil votos que hubo en el departamento del Tolima, que obviamente no son todos, pero sí podemos hablar de unos 100.000 votos. Con 100.000 votos usted puede empezar a hablar de Senado. Bueno, sí, claro. les tengo otro datico de esos que solo se saben aquí en la voz del pueblo. Enviaron emisario para tratar de acercar a Rodmeri Martínez al gobierno departamental y fracasó ese acercamiento. Contundente por ahora Rodmeri Martínez de que, a pesar de que su partido haya decidido no entrar en oposición, sino al contrario, hacer alianza con el gobierno departamental, ella se va a mantener firme en su posición de no acceder. Y están maltrechas las relaciones con Juan Guillermo Beltrán, de quien creía y aspiraba Emilio Martínez a que le fuera 100% fiel, pero ya está hablando usted del exalcalde de Honda. Exalcalde de Honda, Juan Guillermo Beltrán, dio claras luces de estar más del lado del barretismo con su posición frente a la elección en Cortolima. Y además va mucho a la gobernación. Así las cosas. Cero relación en este momento también entre Emilio Martínez y uno de los que él creía era los últimos fieles que le quedaba, que es Juan Guillermo Porque Beltrán. Carlos Reyes no sale. Más el poder de la Carlos Reyes no sale del 10º piso, ¿no? No sale. A veces la pasan. Mauricio, aquí podemos ir cobrando. ¿En qué sentido? Que aquí lo dijimos, que una cosa es lo que pensara el partido Cambio Radical y otra la posición de Rodmeri Martínez. Y de su hermano Emilio, lógicamente. Bueno, digamos que Rodmeri, démosle la importancia que tiene a Rodmeri, porque al fin y al cabo ella es la diputada. Sí, es la que tiene la credencial. Y yo no creo que ella haya tomado la decisión, como en efecto usted dijo, que de aceptar el cargo de diputada para venir a decir, a ver, ¿para dónde me llevan? Sí, entonces ella indudablemente, así se quede sola, va a tener una posición, digamos, crítica allá al interior de la Duma. Otra situación es que si tiene que estudiar mucho a la situación, tiene que prepararse muy bien para hacer una oposición, porque como dijimos también acá, una cosa es hacer una mayoría, que se requiere un número, y otra cosa es hacer oposición, que se requiere unas cualidades. Bueno, usted iba a decir algo frente al tema de esas relaciones maltrechas. Estuve hablando ayer, con motivo de la visita del ministro de Ambiente, con el representante de la Cámara, Ángel María Gaitán Pulido. Me dijo, mire, hay entendimiento con el gobernador, eso es cierto, excelente persona, nos habló muy bien de Orozco,
pero se le notó la rabia contra Barreto, contra Oscar, ¿sí? Y dijo, y además, ese entendimiento, porque yo le hice la pregunta, bueno, ese entendimiento incluye participación burocrática y dijo no, así tajantemente dijo no señor, ni un puesto para el Partido Liberal, ¿sí? Así alguien más vaya allá a pedir puestos, no señor, el Partido Liberal no acepta puestos y no nos ¿Y arrodillamos qué pasará si uno llega a ver a Reyes. a un amigo de Carlos Reyes, a un cercano de Carlos Reyes en el gobierno departamental en Chanfainado? Sí, ¿Será sí, sí. casualidad Eso ya o es será personal. producto de las No. visitas? ¿Sabe qué Eso- dicen? Eso es personal. eso. Bueno, pero es que yo tampoco... Eso de decir de esta agua no bebo. No, pero No, es que, no, no, eso no. lo que pasa es que uno tampoco puede, ¿Hilar tan delgadito? sí, y además tampoco criticar esta situación, porque es que si usted quiere estar proponiendo un gobierno que el Tolima nos une, pues indudablemente Claro, tiene que- ahí no solamente tiene que haber diálogo, sino también buscar la participación de eso en un equipo de Buenas trabajo. relaciones con todos los sectores todos políticos. todos los- para que la gente también se comprometa a sacar adelante En el eso estoy de acuerdo departamento. con usted. No, yo sí, yo Eso no me tiene que pongo. acabar. No, eso ¿Sabe cuál fue la que porque una persona llega al gobierno, entonces no, que es un mermelado, no, pero si que es un mermelado, no, pues si es que el gobierno necesita de gente, todos los gobiernos necesitan de gente, y todos los que llegan allá al gobierno nacional, la mayoría son por cuestiones políticas, unos con mayor criterio, digamos, de capacidades y otros de Más técnicos padrinazgo. y otros más Entonces ahí padrinos. depende, ahí sí ya depende de la forma como usted vaya a participar en el gobierno. Si a usted lo llama, uno puede ser amigo del alcalde o del gobernador. Y si lo llaman a que de pronto esté por allá arrumado, pues no está participando Mire, en un gobierno. confesó- Está espérate. Pero otros que le den la oportunidad y que puedan participar porque tienen ideas para el departamento del turismo, ¿por qué no pueden ingresar al gobierno? Oiga, Fernando, Mauricio y César Augusto, confesó Gaitán que la base de ese entendimiento es que el gobernador Orozco ayude a los alcaldes liberales, a los municipios liberales. Que no los ayude, no. Y dijo, Es que y no haga lo que hizo el gobierno anterior. Para ¿Quién allá, fue ese para, allá, payaso? para allá iba el tema, porque es que todavía son, digamos, los rezagos de la derrota. Y como a Oscar Barreto, pues no sé si con criterio sano o no, le achacaban de que la derrota del Partido Liberal, aunque yo no lo creo que fuera así, fue porque él no le ayudó a los alcaldes liberales. Entonces, volteaba a los alcaldes liberales. O los volteaba, pero si un alcalde liberal se deja voltear de un godo, sí está muy grave. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Pero El que de lo Falan- volteó, lo volteó. El de Fala Forney Claro. Munevar, sí, señor, liberal, elegido por el Pero, Partido ¿qué? Liberal. Y el día de las elecciones ahí Claro. en Cortolima, todo el mundo se imaginaba que el voto de Forney Munevar, liberal, resulta que hacía 15 días Yo el le señor digo a gobernador usted, había estado en Falan. Yo le digo a Ah, usted, qué le casualidad. digo a usted, Oscar Barreto. No, bueno, no nombremos a Oscar Barreto. Voltea lo que El sea. barretismo tenía perdida a las 4 de la tarde la elección de Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima. A las 4 de la tarde del día anterior. Y a las 6 de la tarde ya la tenía ganadora. En 2 horas. En 2 horas compuso todo. Tengo fuente fidedigna que así me lo Es que es confirmó. cierto, es cierto. A las 4 de la tarde no tenían los votos suficientes y a las 6 de la tarde ya habían arreglado. Pero ese Esa es la habilidad política. Mire, déjeme decirle como en el fútbol. La y eso culpa. dependía de liberales. Déjeme decirle. Dependía. Mire, déjeme decirle. Y de pronto una frase ahí. Esto es como en el fútbol. La culpa no es del que mete el gol, sino el que se la deja meter. Sí. Pero entonces, mi querido amigo, que si hubo voltereta de liberales, Claro que la hubo. Y que el que los volteó fue Oscar Barreto. Seguro que sí. ahora, es un tema que no es exclusivo del Tolima, que ocurre en todas las regiones. Todas partes. Que no debiera ser así. Entendemos, y esa debiera ser el comportamiento de la gente, debiera ser de conservar sus ideales y no dejarse doblegar. Pero que existe ese mecanismo llamado chequera gubernamental. Indudablemente, y aquí en Cafarnaúm, es que Claro, recordemos que no solo en Colombia. en épocas pretéritas, aquí se hacían alianzas con Alberto Santofimio. Entonces Alberto Santofimio, ¿qué hacía? Alianzas, por ejemplo, con el pavismo. Con Pava y con O Neira. con Neira. Con Neira. Con Angulo. Para darle garrote angulo. Por ejemplo. Sí, para darle garrote angulo. Y después entonces llegaba cuando veía que los dos estaban, Pava y Neira estaban como flojos, entonces hacía la alianza con Angulo. Entonces ese era el tema. Siempre Era se la dijo- tenaza Santofimio Pava Neira.
Siempre se Esa dijo era la que tenaza. no había un Godó más liberal que Neira. Siempre se Sí, dijo. sí, claro. Que compadre de Santofimio. Que Neira Era el que- era el reparcero de Santofimio era el y que- el se prestaba para cuadrar muchas cosas. Era el que le hacía la segunda para cualquier alianza política. Él era el Felipe y Santofimio el Emeterio. 8 de la mañana, 3 minutos. ¿Se nos queda algún datico? Mire, está en campaña Miguel Ángel Barreto Castillo. Sí, el hombre anda en Sí, campaña. en campaña aprovechó el acto de ayer del ministro para anunciar un proyecto de ley que otorga alivios tributarios a las empresas que generen empleo aquí en el Tolima. Se llama exactamente, Tolima convertirá en zonas económicas sociales especiales. Ese es un proyecto, exacto, es un proyecto que tiene el gobierno a nivel nacional para bajarle impuestos a las empresas que lleguen, en este Y esto caso, para tratar al de departamento combatir del el Tolima desempleo. y a la ciudad de Ibagué para el tema del desempleo. Sí, señor. No es, ojo Más con esto, adelante no es la vamos a primera hablar. vez que ocurre esa Primera vez. situación en Ibagué, en el Tolima, porque recuerda que con la emergencia de Hermero, con la tragedia de Hermero, también hubo alivios tributarios. ¿Y qué pasó? Durante 10 años, las empresas venían, se tomaban esos alivios tributarios, cuando terminaban los 10 años se iban, Se esfumaron. se esfumaron. Los, No dejaron- los ausentes del acto del ministro, dos representantes de la Cámara, Aquileo Medina Arteaga y Jaime Armando Yepes Martínez. Ausente en el caso de Senado, Ana Paola Agudelo García. Bueno, señores, ¿algún datico se nos queda? Terminamos, se nos vino el tiempo encima, pasamos muy rico, pasó muy rápido la tribuna del pueblo. A las 6 de la tarde, Murillo informa. Aquí en La Voz del Pueblo, el tercer tiempo de las noticias es a las 6 de la tarde con Alvarito y Vanessa. El último datico, ¿sabe quién consiguió la visita del ministro de Ambiente aquí a Ibagué? Ricardo Alfonso Ferro Lozano. Ricardo el que consiguió y lo confesó Olga Lucía Alfonso Es Lanini. otro que, como lo confirmamos y lo dijimos aquí en primicia en La Voz del Pueblo, también lo acercaron al gobierno donde estaba distante, al de Orozco. También ya hubo acercamiento y Ferro ya empezó a hablar mejor pero ahí la situación era distinta porque es que no le iban a hacer la segunda al otro diputado. Uy, ustedes hubiesen visto ese abrazo de Gaitán con Orozco y el abrazo de Ferro con Orozco. ¿Ah? ¿Sí? No, eso a uno le Hasta allá parecía hemos increíble llegado. eso. Hasta allá hemos llegado. Sí, sí, sí. ¿Quita pulmones? Sí. Se sacudieron el posible coronavirus en ese abrazo entre estos personajes. Así es la política. Y como decía... Mientras haya todo en paz. Sí, Bien, qué sí, bueno. sí. Y además, como decía mi abuelo, para que la arepa quede rica hay que voltearla. Buen día para todos. Sigan con La Voz del Pueblo. Acá está